Está chistosísimo ver arepa escrito en japonés. Todo el menú traducido para que la banda nipona pueda pronunciarlo. Menudo contraste ver a la mujer de la harina pan en medio de una calle japonesa. Aquí no es Doña Carmen, aquí es Harumen-san. Llegaste lejos gracias a tus chamos emprendedores. Bienvenidas a una edición más de Luisillo el Gordillo. Nos encontramos una vez más por Japón, hermosísimo territorio para darle duro a la engordadera, y en esta ocasión nuestra misión será buscar comida venezolana. Cambiar el tempura por tequeño, el yakisoba por yakimelasovas. Nunca puede faltar un buen chinazo, pues como hace unos meses hicimos esta misma dinámica pero con comida mexicana y vi que les gustó muchísimo. Ahora quise replicarla pero con la gastronomía de nuestros chamos. Y les digo de una vez que hacer este video no ha sido pero para nada sencillo. Realmente no existe una gran comunidad venezolana por estas tierras. No existen muchos restaurantes. Me atrevería a decir que lo que verán en este video es todo lo que hay. No obstante, vaya que logré ponerme en contacto con varios cracks de la gastronomía que están listos para deleitar a nuestros estómagos. Este video va en apoyo a toda la comunidad venezolana que sigue el canal, pues vaya que su territorio está pasando un momento muy complicado, así que mucho ánimo. Lo que queremos es enaltecer su hermosísima cultura que se expande cada vez más por nuestro planeta. No se diga más, comencemos con esto. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diré ikimashou. A las afueras de la ciudad de Tokio, rumbo a Kawasaki, nos encontramos con este singular sitio llamado Kakaozoku, una chocolatería donde se preparan postres con ingredientes de Venezuela. El dueño se encarga de importar ingredientes de varias regiones del país hasta tierras niponas para deleitar el paladar de locales y extranjeros. En Japón tengo 25 años y haciendo chocolate solamente tengo 3 años y 8 meses. Yo empecé a hacer chocolate en mi casa, pero con cacao de varios sitios, ¿no? Y después me llegó a mis manos Chuao, ¿no? El cacao venezolano tiene unos sabores muy especiales y eso me llevó a pensar, oye, ¿de qué abro la tienda? Pues mira, me voy a enfocar solamente en cacao venezolano y empecé así. Oye, veo que tienes aquí, ¿este es papelón con limón? Sí. ¡Ay, el famosísimo! Esto lo hago con un azúcar de Okinawa. Okinawa es muy famosa por los azúcares parecidos al papelón. ¡Uf, qué rico! Tú te puedes comer un helado y no sales igual de refrescado que cuando te metes esto, y es como las agüitas frescas allá en México, es la misma cosa. Oye, veo que tienes aquí algunos roncitos venezolanos. ¿Con estos qué haces? Tenemos un servicio de ron con el soft cream serve que tenemos aquí, que es un helado suave de chocolate que lo hacemos fresco aquí con leche de Kumamoto, que es bastante grasosa, bastante cremosa y es súper delicioso para hacer helado. Ok, se sirve el helado, se le pone unos nips de cacao encima, se le echa un chorrito de ron. Vean, así queda. A ver qué tal. ¡Ay, qué sabrosísima mezcla! El tema de cata también es súper interesante de ofrecérselo a la gente, de que prueben el chocolate y hagan la degustación del chocolate. Yo les enseño a degustar chocolate, porque la gente por lo general cuando agarran una pieza de chocolate, te la meten can, 3 masticazos y se la tragan. El chocolate tú tienes que dejar que se te derrita suavemente en la lengua y después moverlo por toda la boca. Una vez que tú derrites el chocolate dentro de la boca, yo le digo a la gente, ahorita tómate un chupito de ron. Este cacao tiene 4 cacaos diferentes venezolanos, todos los sabores venezolanos del cacao en general en un solo chocolate. Ay, mira qué loquísima combinación. Ni me supo muy dulce el chocolate, ni muy fuerte el ron. Hay un buen equilibrio. Y justamente es eso que dices, no me sabe a un chocolate comercial de tiendita. Esto me sabe, exacto, es muy natural. Nos metimos aquí al backstage. Me está enseñando Alfredo algunas de sus máquinas, que algunas incluso él las ha desarrollado y todo. Me va a enseñar un poco de cómo es el proceso. Sacamos cacao, lo ponemos en estas bandejas. Entonces tú dentro de este horno colocas las bandejas, tuestas, y después que lo tuestas, esto lo sacas de aquí. Esto que está aquí es una máquina para hacer jugo, pero que funciona muy bien para romper los granos de cacao. O sea, tú la transformaste de máquina de jugo a máquina de cacao. Y esto funciona a través de una aspiradora. Entonces vamos a prender la aspiradora. Ah, pero es una aspiradora literalmente de... Es una aspiradora. ¿Qué? Oye, qué crack. Y estos cacaos los ponemos aquí, y ahorita aquí tú ves el material pasando hacia abajo y recogiendo lo que no quieres aquí y de lo que quieres allá. ¡Wow!
¡Qué genialidad! Y ahora aquí, bueno, fíjate, nib de cacao crudo. Y después de allí se saca y se echa en esta otra máquina que está aquí. ¡Ay, qué rico! Se ve buenísimo. Y bueno, de aquí a los moldes y de los moldes otra vez a la nevera. Y cuando está listo, a los sobrecitos y a vender. Más o menos ese es el proceso que tenemos aquí. Pues sinceramente me ha encantado. Hemos salido pachones, hemos salido ligeramente alcoholizados. Riquísimo sitio, buenísimo en toda la extensión de la palabra. No podemos estar haciendo un video de comida venezolana sin echarnos una buena arepa. Y wow, cómo batallé para encontrar un lugar que las vendiera. La cultura arepera en Japón es prácticamente inexistente. ¿Qué está pasando ahí, mis chamos de esta parte del mundo? Pónganse las pilas, se les está yendo una muy pero muy buena oportunidad. Por suerte contacté a un chico que tiene un food truck, un camioncito de comida llamado Tokyo Arepa, que abre en eventos especiales, algo así como una vez al mes. Y en cuanto me enteré que abriría por un día en la ciudad de Kamakura, en la prefectura de Kanagawa, me tomé un tren de inmediato para degustar un exquisito arepón a la japonesa. Está chistosísimo ver arepa escrito en japonés. Aquí dice Venezuelan Fudo Arepa, todo el menú traducido para que la banda nipona pueda pronunciarlo. Menudo contraste ver a la mujer de la harina pan en medio de una calle japonesa. Aquí no es Doña Carmen, aquí es Harumen-san. Llegaste lejos gracias a tus chamos emprendedores. Uf, pues bueno, entremos porque mi madre no parió teja. Este calorón me tiene ya arrecho. Oigan, estoy fascinado con que los clientes de aquí son personas japonesas. No sé, yo pensé que iban a haber muchos latinos aquí esperando saborear un poco de los gustos de las tierras madres. Pero no, al menos ahorita que estamos, todos los clientes son japoneses. Por 1,300 yenes, unos $10 cada arepa, me he pedido las 3 más populares, que vendrían siendo adaptaciones de la pelúa y la reina pepiada. También un papelón con limón para el refrescón. Y chequen qué curioso cómo te venden aquí los costalitos de harina pan. Igual como por unos $10, con un instructivo en japonés para que sepas preparar la arepa perfecta. Miren qué bonito, es una lenta pero segura expansión de la gastronomía venezolana hasta este lado del mundo. Comenzamos en pandemia. Mi señora y yo estuvimos en casa y ella viendo un día un programa de food truck me llama y me dice: Raúl, ¿qué hay si montamos un food truck? Y yo, wow, es buena idea. Ya nosotros teníamos como que esa chispa de querer tener un pequeño negocio de comida venezolana acá en Japón. Y en el transcurso de año y medio, eso comenzamos en el 2020, ya para el 2021 ya teníamos ya el proyecto listo, y en el 2022 específicamente en la primavera abrimos por primera vez. Nuestros comensales son básicamente japoneses. No ha sido fácil, ha sido una tarea bien interesante porque en la industria de los food truck y del street food acá en Japón, el japonés está acostumbrado mucho a la comida clásica que se come en los festivales, y entonces entrar a competir en el mercado con algo totalmente diferente ha sido un reto, ¿no? Pero no imposible, utilizando el lenguaje, que es creo que lo más importante acá, promocionándonos en las redes sociales, sobre todo en japonés y en el mercado japonés, ha hecho que, bueno, que la gente le llame la atención lo que es la comida venezolana. Y bueno, y a veces también las personas saben más de Venezuela de lo que podamos pensar, aun cuando estamos en Japón, ¿no? Creo que ahora con Tokyo Arepa creo que tenemos una razón más como para estar por más tiempo, ¿no? Nuestra próxima meta o el próximo paso es tener una sede física donde podamos tener un restaurante en Central Tokyo, y bueno, esperamos que sea así. Pues ahora sí a probar. Uy, qué antojo tengo de esto. Démosle primero a la reina pepiada, esta famosísima receta que ha encantado a generaciones, compuesta por pollo, aguacate, mayonesa, cilantro, limoncito, entre otros ingredientes que el cocinero o la cocinera decida añadirle. ¡Provechito! ¡Wow! No sé qué me está pasando, pero de una manera muy natural se me está saliendo un coño de la madre. ¡Qué sazón, qué ricura! Y justo me contaba Raúl que a él le gusta hacerlas al momento para que sepan bien fresquitas, y uff, está brutal. 10 de 10. La que sigue, carne de cerdo con queso. Me gustó mucho, por cierto, la presentación, esta envoltura de papelito buena para que no se te ande regando todo. Aquí no desperdiciamos, pero ni una migajita. ¡Provechito! ¡Itadakimasu! ¡Ay!
Es que el hecho de que ya venía yo bien hambriento del trayecto del tren, con que esto de verdad está bien rico, bien auténtico, no, me la estoy pasando excelente. Y me encanta el contraste, así de comiéndome mi arepita, ¿no? Aquí con Doña Carmen. Y por ahí los kanjis, ¿no? De aparcamiento. La calle evidentemente japonesa. Pasa por ahí Ryo-chan, la saludo. Konnichiwa, Ryo-chan. Arepa ga hoshii desu ka? Hai. Esto me encantó, pero no sé si más que la de Reina Pipia. Hasta ahora esa ha sido mi favorita. Antes del siguiente buche, tantito papelón con limón. Ay, qué fresquito y delicioso. Que está muy interesante. Me contaba el buen Raúl que para poder hacer la receta se usa aquí el limón, pues el amarillo, porque el verde pues es muy difícil de conseguir y sumamente costoso. Y me encanta que más allá de vender la comida hecha, el emprendimiento está en vender la harina en distribución mediana. Vaya, es uno de los únicos 2 distribuidores de la harina pan en todas las tierras niponas. Entonces está bueno, miren, ya saben, si alguien por aquí está con antojo de hacerse unas arepitas, contacten a mi carnal. Él te lo manda hasta con instructivo en japonés. Y por último, una adaptación de lo que vendría siendo una arepa catira, pollo con queso derretido y algunos vegetalitos. Venga, degustemos. Esto está más bueno que mango bajito. Pues miren que sinceramente me ha encantado todo. Pequeñas observaciones que puedo hacer. Faltan, por ejemplo, unos buenos tequeños en el menú, ¿no? Como que un tequeño pues nunca falla, es exquisito, es buenísimo. Falta un poco de plátano frito, ¿no? Para ponerle a las arepas. Y una buena guasacaca, ¿no? Que la verdad, qué rico es remojar tu arepa en guasacaca y echártela entera. Aunque entiendo que seguramente esto es por falta de ingredientes. Pues no es como que puedes conseguir todo igualito, copy-paste, hasta este país del continente asiático. Me ha encantado. Recetas adaptadas, pero aún así se sienten muy auténticas, sumamente sabrosas. Recomendado, le deseamos todo el éxito a nuestro amigo Raúl para que pueda seguir expandiéndose. En una de las zonas más lujosas de Tokio está el restaurante Más, liderado por el único chef venezolano con 2 estrellas Michelin. Este restaurante está realmente más orientado hacia la gastronomía peruana, pero el chef Santiago Fernández inspira algunos de los platillos en los sabores de Venezuela. La otra noche nosotros ya vinimos a cenar aquí y está muy pero muy top. Una experiencia de nivel. No por nada le dieron 2 estrellas Michelin o Michelin, si se quieren poner muy exquisitos. Venga, vamos que ya el chef nos espera. Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela, y nada, empecé desde muy joven. Me gustaba la cocina ya cuando era, ponte, 6, 7 años, pero a partir ya de los 14 años me empecé a dedicar un poco más profesionalmente a trabajar en cocinas en Caracas, y hasta los 17 estuve trabajando ahí en cocinas en distintos restaurantes de Venezuela. Si bien lo que hacemos aquí en Japón es comida inspirada en ecosistemas peruanos, yo obviamente tengo mi paladar, ¿no? Que es como mi memoria gustativa, y me crié en Venezuela, ¿no? Viví ahí mis primeros 18 años de vida. Entonces, obviamente me queda ese background de los sabores, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo algo, me doy cuenta y digo, bueno, pero esto sabe igualito a una carne mechada, o esto sabe... Lo hago sin querer casi, porque ni siquiera es que lo estoy buscando, pero son cosas que uno ya tiene en su ADN, ¿no? Me parece que es un orgullo tener estos sabores y a que la gente también les guste, ¿no? Entonces, sin querer casi que se me sale el venezolano en la comida que hacemos aquí en Más. Recientemente Santi recibió 2 estrellas Michelin. De hecho, tengo entendido que eres el único chef venezolano con 2. Sí, así es. ¡Holo! ¡Qué logro tan impresionante eso! Bueno, aquí en Japón es un gran tema, es la ciudad que más estrellas Michelin tiene en el mundo. A nosotros, me imagino que por el estilo de cocina tan distinto, ¿no? Y el trabajo que se estaba haciendo, fue que se nos otorgó 2 de un solo golpe. Entonces nada, en realidad es un orgullo ser venezolano y tener 2 estrellas Michelin, es un logro importante, y la verdad es que creo que llevo la bandera del país. Este restaurante abre a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sí. No obstante, nos están recibiendo desde las 11 de la mañana y ya la cocina está pero viva. ¿Por qué empiezan con tanto tiempo de anticipación? Hay un montón de detalles que hace falta hacer en un tipo de restaurante como este. Al final solamente le damos de comer a 20 personas. El equipo es de 9 personas dentro de la cocina y estamos todos desde esta hora preparando. Son un montón de detalles,
el producto llega fresco, muchas cosas llegan vivas, incluso que hay que matarlas y empezar a prepararlas desde cero. Entonces nada, nos gusta venir con tiempo y hacer las cosas bien. 20 personas todos los días, o sea, esto es muy difícil de reservar. Sí, en Japón en verdad los espacios son así pequeños y también es un símbolo de casi estatus que tu restaurante sea difícil de reservar. O sea, mientras más años tienes de fully booked, la gente lo ve como un mejor restaurante. Hay restaurantes que tienen ya 4 o 5 años con todas las mesas reservadas. Entonces, eso es lo que vendría a ser como un restaurante de mucho prestigio aquí en Japón. Como alguien reserva una mesa con 5 años de anticipación, incluso puede pasar que alguien se muera esperando su reservación, ¿no? Si tú te mueres, créeme que parte del honor japonés es que alguien va a venir a agarrar tu reservación y no pueden quedar mal con el restaurante. Claro. Ese es el respeto que le tienen los restaurantes acá. ¡Wow! ¡Qué sad! Así planeaste venir con tu esposa, ¿no? En 3 años, tal, y luego te divorcias. No, hombre, qué desgarrador pensar en esto. Bueno, ya, hablemos mejor de cocina, no nos pongamos oscuros. Bueno, hoy preparé 2 platos para mostrarles, ¿no? Uno de ellos lo elegí específicamente porque yo sí siento que este plato tiene un poco de sabores venezolanos, ¿no? Mi papá es de Maracaibo y hay un plato que le gusta mucho que es el chivo en coco. Entonces, yo cuando lo estaba haciendo me acordé mucho de esto, cuando lo preparaba y decía, mira, a lo mejor un poquito más de leche de coco, un poquito más de esto. Y el otro ya sí es algo improvisado, ese no lo tenemos aquí en Más, pero me llegaron algunas almejas vivas y les quería preparar un plato más venezolano, ¿no? Entonces voy a hacer mi plato preferido, que es el vuelve a la vida, utilizando producto de mar de aquí de Japón. Entonces se las voy a abrir para empezar con el plato del vuelve a la vida, que es parte, yo creo que de mi infancia. Tenemos nuestra vieja. ¡Wow! Este la vamos a poner por aquí, la hokigai. Aquí se come esta parte de la carne, ¿no? Ahí ya preparé un poquito pulpo, la almeja esta que les mencionaba antes, ¿no? La hokigai. La vamos a cortar así, mira cómo también se nos está moviendo un poco. Ah, sí, se está moviendo, mira eso. Sí, ¡Wow! mira. Y un poco también del pulpo. Esta es la versión japonesa de un vuelve a la vida. Y aquí tenemos la marinada del vuelve a la vida. Es muy tradicional. Y nada, le añadimos ahora los mariscos. Lo vamos a poner en esta vajilla que nada, lo hago yo mismo aquí en el restaurante. Está hecha con cera de abeja. ¿Esto es cera de abeja? Sí, la hacemos aquí. ¡Órale, guau! nosotros, sí. ¡Qué loco! Esto último que se le puso, ¿qué es? Sí, estos son unos crujientes que hicimos con la tinta del pulpo, ¿no? Para darle un poco de textura también y utilizar todo lo que podamos del pulpo. Nada, yo creo que esto encapsula un poco la esencia de la comida venezolana y utilizando el producto japonés que de verdad que está bastante bueno. Probemos el vuelve a la vida con ingredientes japoneses. Me encanta la presentación. Aquí te traen tu cuchara muy específica. El plato en cera de abeja. Ahí está, un bocado más que digno. Itadakimasu. ¡Qué combinación de sabores! Es como si Doña Juana hubiese estado nadando en el mar de Hokkaido, hubiese agarrado al pulpo con sus propias manos y después me lo sirvió. No, está pero delicioso esto. Bueno, aquí este es el segundo plato que les tenía preparado y este es el que les digo que me acuerda mucho a un chivo en coco venezolano, ¿no? Que puedes comer o en Maracaibo o en Falcón o en Lara, ¿no? Que es muy típica de esta zona del occidente del país. Estamos cociendo un chivo, pero en este caso es un chivo japonés que viene del sur. Se cuece con estos sabores, con coco, un poco especiado, ¿no? Utilizamos ajíes, un montón de ajo, de cebolla y unos crujientes que son estos palitos que ven, que están hechos con hongo. Y luego aquí tenemos esto especial. Esto es una técnica de cocción ancestral de los incas que se llama watia. Entonces estamos cociendo en arcilla comestible y dentro lo que vamos a hacer es una berenjena. Pero lo interesante es que le hacemos una marinada como si fuese una guasacaca y luego se cuece dentro de la arcilla. Entonces la berenjena va a estar ya como empapada de este sabor a guasacaca y se termina con una crema de queso de cabra y un aceite de hierbas. Démosle cuello al chivo al coco. Híjole, pues no sé cómo empezar. Yo creo que, a ver, vamos a agarrar tantito aquí, tantita berenjena acá. Vamos a mezclar así con el chivo al coco. Un buen bocado, ¿no? Un bocado digno. Esto siento que va a estar bien top. A ver, va. Necesito tiempo para comprender qué está pasando aquí. Ahí les va. Me sabe a que un pequeño chivo iba corriendo por los campos de verano, se cruzó con un cultivo de berenjenas, las pisoteó, se revolcó en ellas y de la nada Don Santi llegó, lo encerró entre unas cuantas piedras y nos lo sirvió directo a la mesa. Una mezcla pero riquísima de sabores. Esto está wow. Me encanta y me encanta la presentación, me encanta cómo te lo traen, me encanta. Me fascina el hecho de
de que es una barra abierta, entonces ves al equipo aquí trabajando mientras comes. Qué experiencia tan cool, qué sabores tan específicos, qué privilegio de verdad haber sido recibido así, de una manera tan cálida, en una cocina tan prestigiosa. Pues qué sabroso se ha comido, qué vaina tan buena, qué exquisita es la gastronomía venezolana. Le mando un abrazo fuertísimo a todos mis chamos y chamas, mucho ánimo, que se vienen tiempos mucho mejores después de todo esto. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.